Paz de Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Tengan todos un muy buen tiempo, una bendición de Dios, que nos podamos reunir en esta hora para compartir la enseñanza que tenemos cada semana. Hoy nos queda concluir el estudio que comenzamos la semana pasada y ahora vamos a hacer la segunda parte de Jesús, Señor de nuestro cuerpo. Estábamos aprendiendo algunas cosas que ya tenemos ya dentro de nuestro conocimiento, de acuerdo a la primera parte. Si no la vio, está ahí en la página que tenemos nosotros para grabar estos estudios. Puede ir hacia atrás y va a encontrar la primera parte, si no vio la primera parte, para que pueda entrar bien en el estudio. Entonces, la lección Jesús, Señor de nuestro cuerpo, segunda parte. Y ya para hacer un repaso rápido, sí, vamos a estar viendo que ya entendimos que nuestro cuerpo o el cuerpo que tenemos no es nuestro, no es de nuestra propiedad, sino de Dios, según Génesis 2:7, porque Él lo hizo y Él le dio vida a este cuerpo. Eso ya lo aprendimos. Según 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, también porque somos templo del Espíritu de Dios. Y entonces nos deja claro el apóstol que ya no somos nuestros, sino de Dios. Según 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10, nos dice que no debemos estar procurando adornar el cuerpo o vestirlo de forma extravagante o forma muy ligera, sino más bien con el cuidado que corresponde como siervos de justicia. Y entonces, aunque esta lectura es para las hermanas, dice que deben vestir no con peinado ostentoso, ni perla, ni oro, sino más bien que el ornato ha de ser el del corazón puro, de las obras, de, 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 de las mujeres que profesan piedad, que profesan buscar a Dios. Bueno, también es aplicable a nosotros los varones, que el cuerpo no vamos a estar en las vanidades de la vida, vistiendo en qué moda está mejor o que hoy se estila mucho eso, en las modas, aún dentro de la iglesia, en nosotros mismos. Vamos vistiendo de acuerdo a los tiempos. Está bien irse adaptando, pero no ir descuidando lo que tiene como norma la iglesia. Vamos, ya lo aprendimos, ya vimos acerca de eso. Entonces no debemos adornar el cuerpo para vanidad, sino más bien lo que debemos hacer con el cuerpo es buscar a Dios y profesar piedad, profesar la fe, la búsqueda de Dios con este cuerpo. Para eso nos fue dado y para eso lo rescató el Señor también. También aprendimos que el cuerpo es barro de la tierra, y que no tiene ninguna valor o importancia si no es por el soplo divino que Dios puso en este cuerpo de barro y que le dio vida. Entonces aprendimos que sin el soplo divino no tenemos vida, o sea, sin el Espíritu de Dios no somos nada somos. Y también aprendimos que según 2 Corintios capítulo 5, verso 1 y 2, somos morada de nuestra alma y de nuestra vida. La vida está en el cuerpo, el alma está en el cuerpo, porque Dios introdujo su espíritu, le dio vida al cuerpo, y entonces fue el hombre un alma viviente. Ahí se produjo entonces la morada, la habitación. Y bueno, eso todo lo vimos
un repaso ligero de lo que vimos en la primera parte de este estudio. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte y vamos a volver a leer el texto que está en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que nos dé un buen tiempo y podamos disfrutar de la palabra del Señor, de la enseñanza que vamos a concluir hoy. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta hora, Señor, en que podemos dirigirnos a usted y pedirle su bendición, Señor, a cada hogar, cada familia, cada persona que nos ve, que podemos compartir la enseñanza, la doctrina, la revelación que tiene para con nosotros, Señor, para liberarnos de las filosofías de este mundo y estar sujetando nuestra vida a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice el apóstol, recomendándonos que podamos nosotros sujetarnos a la voluntad de su palabra, Señor. Ruego, Padre, que en esta hora bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana, y le dé bendición a través de esta enseñanza según la necesidad de cada uno, Señor. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Entonces, ya vimos exactamente qué era el cuerpo y vimos también que aprendimos a ponerlo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice el apóstol, y que no debemos conformarnos a este siglo, al modo de pensar, de vivir de este siglo, de esta sociedad. Entonces, sino más bien que debemos nosotros renovarnos por medio, debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Jesús. Entonces, ya vimos que aprendimos para qué es el cuerpo, de dónde viene y a quién le pertenece. El cuerpo es de Dios, no podemos hacer con él lo que queramos, sino debemos procurar agradar a Dios, procurar estar haciendo lo que es agradable a Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, porque el hombre ya se degradó, cayó de la gracia, entonces el Señor vino a rescatarnos y nos alcanzó por la palabra. Entonces ahora nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos y lavamos nuestros pecados, bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y entonces con esto hay un nuevo nacimiento, nace un nuevo hombre, este hombre que estaba deteriorado, estaba perdido, estaba muerto, ahora cobra vida por la palabra y por la obediencia, por la fe, para bautizarnos en el nombre de Jesús y limpiar la inmundicia que había en nuestras vidas. Y entonces de este modo el Señor nos hace ahora nuevas criaturas de Dios. Entonces, y a su vez Él pasa a ser propietario de nosotros, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Entonces, este Señor dice, según 1 Corintios, Pablo nos explica el proceso, nos dice
en el capítulo 6, verso 15 en adelante, nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O ignoráis? Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. La Escritura nos enseña, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Están unidos. Entonces, si uno se une en pecado con una ramera, como lo dice el apóstol, entonces se une en el pecado de esta mujer. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? El Señor puso de su Espíritu Santo en nosotros, entonces lo que era inmundo ya dejó de ser inmundo, lo santificó. Entonces ahora nosotros no vamos a ir de nuevo a envolvernos en pecado, en inmundicia, en deseos desordenados, ya sean las mujeres, ya sean los hombres convertidos, somos nuevas criaturas. Pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, habéis sido comprados por precio, o sea, ahora ya no somos nuestros, somos de Dios, comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu son de Dios. Entonces, como nos hemos unido a Dios, como dicen, no vamos a unirnos con una ramera porque entonces nos vamos a unir en pecado. Entonces, nos unimos a Dios, ¿qué hacemos? Somos un cuerpo con Dios y somos santos con Dios porque nos hemos unido a Él. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces ahora somos santos. Por lo tanto, no debiéramos hacer nada que Jesús no haría. Debemos andar en la obra que Jesús mandó que anduviésemos. Vivimos en un tiempo en que muchos piensan que con el cuerpo se puede hacer y deshacer, porque el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, es mi vida. Así es la declaración y el pensamiento del incrédulo. Recuerden, nosotros hemos sido transformados, nos compró el Señor por precio, y el precio fue su vida, su sacrificio en la cruz. Entonces, esta declaración no corresponde para nosotros, es al mundo, al inconverso. Para él puede hacer esta declaración, no nosotros. Es decir, vivir una vida descuidada y desenfrenada es lo que el mundo enseña. El mundo enseña a vivir el momento, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Así dice el mundo. Mas ignora el mundo en sí mismo que, dando rienda suelta a sus pasiones desordenadas, a los deseos desordenados, acarrearán mal para sí, trayendo enfermedad de la mente, del cuerpo y del espíritu para sus vidas, y por eso mismo se acarrean muchos males. Lo ignoran. Mas la Biblia declara y enseña que todo aquel que descuida su cuerpo para disfrutar de una vida desenfrenada y no se arrepiente, recibirá condenación. Vamos a ir para ello viendo en San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y vamos a estar viendo el verso 3, verso 19
en adelante. Capítulo 3, San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 19 en adelante. Y dice así, en el nombre de Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el hombre de pecado no viene a la luz, porque no quiere que su obra sea reprendida. Entonces desestima a Dios, entonces vive en el desorden. Y entonces no va a tener la reprensión porque no tiene la luz de Cristo en su vida. Y Romanos, en el capítulo 8, también tenemos una escritura que nos habla en el verso 6 al 8, nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal, por eso dice que nosotros debemos renovarnos por medio de nuestro entendimiento. Debemos transformarnos por medio de en la renovación de nuestro entendimiento, dice Pablo. Debemos transformarnos, porque el entendimiento del mundo está entenebrecido, mas nosotros nos hemos transformado por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aunque quisiera, no puede, porque es una mente carnal, no tiene una transformación de entendimiento, no lo tiene. Está en su entendimiento pecaminoso, en su entendimiento racional humano. Entonces, y dice, y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No hay manera que puedan agradar a Dios, porque no se quieren acercar, no hay que... Jesús es la luz, Dios es luz, su palabra es luz, y como sus obras son malas, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y vamos entendiendo entonces, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí están las diferencias. La diferencia está en el Espíritu de Dios y no el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el que anda tras sus propios deseos, sobre sus propios racionamientos y su propia concupiscencia, su propia maldad, y se justifica a sí mismo. Más el que tiene el Espíritu de Cristo se ha renovado por medio de la transformación de su entendimiento y va comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y entonces busca la remisión de sus pecados por medio de la palabra y el entendimiento en Cristo, entendiendo que en sí mismo hay condenación, mas en Cristo tenemos vida y vida abundante, transformación, vida nueva. Entonces, vamos entendiendo la importancia de estar viviendo en esta transformación, comprendiendo que este cuerpo que en otro tiempo pensábamos que era nuestro y que podíamos hacer con él lo que quisiéramos, vamos entendiendo ya que no, que le pertenece a Dios y que Dios nos los ha dado, lo ha renovado, lo ha transformado y lo ha puesto bajo su tutela, bajo su servicio, bajo su ordenanza. Y ahora le adoramos y ahora le bendecimos y le glorificamos. Entonces, pregunta ahora el estudio, sigue avanzando y nos dice, ¿cómo debemos vestir
nuestros cuerpos entonces, cómo hemos de vestirlo. La Biblia nos indica claramente cómo deberíamos vestir nuestros cuerpos. Eh, según Deuteronomio, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 22 y el verso 25, no, perdón, Deuteronomio 22 y verso 5, y nos dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto. Entonces, nosotros vamos a estar vistiendo claramente lo que es vestido de hombre y lo que es vestido de mujer, porque eso lo ordena la Escritura. Dice en San Juan, Evangelio según San Juan, tenemos un relato en que vemos a Pedro en una situación un tanto compleja, que es la resurrección de Jesús. Jesús había muerto, había sido crucificado, sepultado, y ahora cada uno se fueron a Emaú, otro se fue. Pedro está en la pesca, estaba en su propio negocio de nuevo. En el verso 4 en adelante del capítulo 21, el Señor se presenta a ellos, y dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar porque por la gran cantidad de peces. No la podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Él les dice que echen la red a la derecha de la barca, ahí hallarán. Ellos la echan, y entonces está la cantidad de peces que no la podían retirar la red de las aguas. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, esto es, tomó ropa y se la puso encima, muy apresuradamente, porque se había despojado de ella. ¿Qué sucedió? Se había quitado la ropa. Estaba trabajando, estaba pescando. Entonces se sacó su ropa y se echó al mar, porque la situación es impropia. Estar ante el Señor de señores, descuidado de la forma de vestir. El Señor pone cuidado en ello. Y Levítico en el capítulo 16 también nos habla acerca del vestido. Aquí habla del vestido del sacerdocio. Capítulo 16. El Señor instruye cómo han de vestir los sacerdotes. Verso 4 dice del capítulo 16 de Levítico: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ciñerá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir, después de lavar su cuerpo con agua. Para presentarse al Señor hay que presentarse de forma digna. Los sacerdotes les mandó hacer vestiduras especiales. Aún aquí les mandó y ordenó que aún su ropa interior, cómo había de ser. Entonces el Señor pone estos cuidados, y nosotros no debemos descuidarlo. No vamos a vestir como los sacerdotes, dirá usted, porque esto es para el sacerdocio, es ley. Es cierto, es para los sacerdotes y es ley. Pero también Pedro nos dice a nosotros: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, somos herencia de la fe de Abraham.
que Abraham por la fe alcanzó el testimonio de su vida, eh, eh, las promesas que Dios le hizo por la fe. Y nosotros por la fe hemos alcanzado también justificación por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, el Señor nos da entendimiento. Algunos no estamos ni juzgando ni cómo se viste, ni cómo lo hace o cómo deja de hacerlo. Solo estamos aprendiendo por la Escritura los cuidados que debemos tener. No podemos presentarnos descuidadamente, sobre todo en la iglesia. Cuando vamos a ofrecerle al Señor adoración, alabanza, ha de hacer con lo mejor que uno tiene. Lo mejor, nada más. Con modestia. Ropa cuidada especialmente para eso, para ir al templo. Algo especial. Porque no se va a cualquier lugar. No se va a un lugar cualquiera, a una visita cualquiera. Se va donde el Señor. Entonces debemos vestir nuestro cuerpo con pudor y modestia. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que practican la piedad. También aplicable a nosotros, con pudor y modestia. No andar buscando si es a la moda, si se ve acorde a los tiempos, no, sino pudor y modestia. Bien, presentable, con cuidado, pero con modestia, espiritualmente. ¿Se entiende, verdad? Nuestros cuerpos tienen muchos impulsos naturales. Es natural el impulso del cuerpo, natural. Cualquier impulso o deseo natural que está fuera de control es concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desordenados. Cuando vienen deseos desordenados y se dejan andar en ellos, entonces eso es concupiscencia. Y la concupiscencia es pecado, porque son deseos desordenados. Y la concupiscencia desenfrenada y fuera de control siempre resulta en pecado. El resultado del pecado, como dice la Escritura, siempre es muerte. Entonces, nosotros debemos poner cuidado en ello. Dice, el Señor puso impulsos en el cuerpo para nuestro provecho. El cuerpo actúa con algunos impulsos naturales para nuestro provecho, pero Él espera de nuestra parte que exista un equilibrio, un control de estos impulsos para que no sean desordenados. Vamos a ver ahí algunas escrituras. Vamos, Gálatas 5:16. Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y otra escritura tenemos 2 Timoteo, capítulo 1 y verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, Dios mismo nos da el control, el tener el dominio, de conocer qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y aunque todo me es lícito,
yo no me dejaré gobernar de ninguna cosa, porque Él va a tener el control de sí mismo. Y esto es por el poder del Espíritu, porque está viviendo en el Espíritu. Digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La importancia, andad en el Espíritu. Y entonces no vamos a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y entonces este Espíritu nos va a dar, que el Espíritu que Dios nos da es un Espíritu que no es cobarde y que tiene mucho poder y que tiene amor y tiene dominio propio. Esto es lo que Dios nos da. Con esto nos pone el Señor a vivir nuestra vida de piedad, de búsqueda de Dios. Entonces, con el poder de su Espíritu podemos controlar los deseos que podrían causar que nuestro cuerpo falle, porque en la lucha es contra la carne contra el Espíritu. Oraba el Señor y le pedía a los discípulos que oraran con Él, pero los discípulos estaban cansados, cuando venían los pillaba durmiendo. Entonces al final Él les declara, descansad, porque en verdad el Espíritu está dispuesto, yo lo conozco, pero la carne es débil. Ahora, el Señor nos ha dado de su Espíritu para vencer a la carne, para gobernar a la carne, para dominar a la carne. No podemos ser carnales, porque si somos carnales vamos a perecer. Gálatas 5:24 dice, Gálatas capítulo 5 y verso 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién tiene la pasión y los deseos? La carne. La carne es la que sufre hambre, la carne es la que sufre sed, la carne es la que sufre sueño, la carne es la que lo lleva a pecar, de querer ir a los lugares que no debe ir. La carne. Pero el Espíritu, ¿qué le dice? El Espíritu redarguye y lleva por el camino al bien. Entonces los que viven conforme a la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden agradarlo, no pueden sujetarse a la voluntad de Dios, porque viven conforme a la carne y la carne no busca lo divino, sino que busca satisfacer su propio deseo carnal. Esa es la diferencia entre un espiritual y un carnal. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol, amén. Y luego dice en Romanos capítulo 8, verso 13, nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, por el Espíritu nosotros retenemos la carne, la frenamos y la detenemos. Entonces vamos a vivir. Hay quienes no creen que la concupiscencia de la carne y de los ojos es mala, pero según el Señor la concupiscencia de la carne es lo mismo que si se estuviera cometiendo el acto. La concupiscencia dijimos que son deseos, y tal vez los deseos quedan ahí nada más como deseos, pero si se dejan desenfrenadamente y se alimentan, en su momento puede hacer que uno caiga. Por eso es muy importante que debemos hacer morir la obra de la carne, los deseos, sus pasiones, debemos crucificarla. Dice Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento, no cometer adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, aún el deseo que está no ha traído aún la luz del pecado, sino que está incubando el pecado. Ese es el deseo. Si ya lo dejó ahí, el Señor lo considera como pecado. El Señor dice, ya adulteró con ella en su corazón. Su corazón ya está en adulterio. Entonces,
necesitamos hacer morir la obra de la carne por medio del Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la gracia de Dios, buscar del Señor. Estamos en la segunda parte de nuestro estudio, el Jesús, Señor de nuestro cuerpo. Queremos que Jesús sea el Señor de nuestro cuerpo, para que nos gobierne, para que disfrutemos, para que seamos de bendición y para que haya bendición en nuestras vidas. Lo mejor es entregarle al Señor el control de nuestra vida. Y por último, dice, nuestra vestimenta revela quién nos gobierna. Por medio de la forma en que estamos inspirados en nuestro vestir, vamos a estar revelando quién nos gobierna. Dice, si una persona viste para llamar la atención, para que otros admiren lo que esta persona puede lucir, y se puede se puede ver, dilucidar es la palabra, se puede ver que está siendo gobernada por el cuerpo, porque la carne quiere lucirse. Pero si nosotros gobernamos la carne, vamos a tener bajo control y la situación estará gobernada, controlando. ¿Por qué? Por el Espíritu. El Espíritu. Necesitamos nosotros hacer que el Espíritu crezca y que la carne disminuya. La fuerza que influye en nuestras vidas. La lucha de la carne contra el Espíritu. Si una persona viste para cubrir su cuerpo y llama la atención hacia Cristo, pues está muy claro que esta persona está siendo gobernada por el Espíritu. El Espíritu mueve para agradar al Señor. Todo esto no tiene que ver con el sometimiento a otros, sino estamos hablando de nuestra persona, yo, en este caso. Si yo me estoy siendo gobernado, voy a mostrar en mi vida estas formas. Pero no tiene que ver para la imposición a otros, porque nosotros debemos orar para que Dios se revele a otros, no por medio de la imposición o de nuestra acusación, porque recuerde que el Señor dice que tú que quieres quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿cómo quitarás la paja del ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? Porque nosotros miramos y vemos, pero no vemos nuestro ojo. Nuestro ojo a veces tiene más que paja, tiene viga y no lo vemos. Entonces el Señor sí nos hace ver eso, porque a veces estamos muy preocupados también de cómo viste el hermano, cómo viste la hermana. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a predicar la palabra y que el Señor trate con los corazones. Tenemos que ver que en la iglesia a veces hay situaciones, circunstancias. También puede que se está convirtiendo recién, no tiene otras ropas, no ha aprendido, no ha crecido. Y vosotros que sois espirituales, dice el Señor que debemos, en la recomendación de la palabra, debemos tratar con misericordia a aquellos pequeños que están creciendo. Por tanto, la palabra siempre es para nosotros. Si nosotros la entendemos, debemos vivir, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es un consejo personal para cada uno de nosotros. Y el Señor nos ayude a entenderlo por medio de la renovación, por medio de la transformación de nuestro entendimiento.
para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ya estamos concluyendo. Vemos que nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Él lo compró por precio. No podemos hacer con él lo que queramos, sino que debemos procurar presentarlo a Dios como sacrificio agradable al Señor, vivo y santo, agradable al Señor. Y no debemos conformarnos a este tiempo, a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. De este modo estaremos dejando que el Señor trabaje nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Está muy buena la enseñanza. Toda enseñanza es para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida y podamos vivirla en la libertad del Espíritu Santo, que no produce dolor, no produce angustia, no produce amargura, sino produce mucho fruto de gozo del Espíritu, el gozo del Espíritu, la transformación de nuestro entendimiento por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vamos comprobando cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y eso nos mantiene muy vigorosos, muy contentos, muy alegres, muy bendecidos, y esto va a traer bendición a casa. Nos va a apartar de todo condenación, porque no vamos a estar viviendo en la carne, sino que estaremos viviendo en el Espíritu. Por medio del Espíritu viviremos. Si vivimos por medio de la carne, moriremos, haciendo la voluntad de la carne. Estamos en la carne, pero no haciendo la voluntad de la carne. Estamos haciendo la voluntad del Espíritu, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza. Amén. Que el Señor les bendiga. Esta es la enseñanza de este día. Nos esperamos encontrar la próxima semana, vamos a decir, porque a veces cambiamos de día, pero habitualmente es el día martes. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos bendiga. Padre, le damos gracias en esta hora una vez más, porque hemos podido compartir la palabra, la enseñanza que nos habla, Señor, de cómo hemos presentar nuestro cuerpo, Señor, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Señor, en este cuerpo, en esta carne, queremos alabarle, queremos bendecirle, queremos glorificarle. Transforme, Señor, por medio del Espíritu Santo, toda mala conducta de nuestra vida, toda mala obra de nuestra vida, Señor. La operación de su palabra, de su luz, nos traiga bendición a casa, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hermanos, a todo aquel que vea la luz, la sanidad, la bendición del Espíritu Santo dada por medio de su palabra, Señor. Damos gracias, Padre, pidiendo su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Le alabamos y le bendecimos. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.